hecho de que había sido expulsado de la Exacto. escuela, de que él hostigaba a Ujú, los otros estudiantes y la escuela decidió tomar estas medidas disciplinarias, ujú. ponía posts en Facebook, era un aficionado a las armas. Oye, Exacto. dijo que también hace un año se dice que él había hablado de que iba a cometer una masacre en las redes En sociales, algo tweets, como en así. Exacto. mensajes. Entonces, ¿qué estamos? Eso ya dice mucho de esa persona. Muchas veces también cuando las personas quieren atentar contra su vida y lo están manifestando, realmente a veces hay un deseo de ser salvados, de que quieren cometer eso, de que están teniendo esos pensamientos, pero que de alguna manera quieren ser frenados. Eso se da mucho en los suicidios. Wow. Tiene que ver esto con la formación de este joven que recientemente su madre adoptiva muere, Ujú. también de su padre falleció. Tiene todo esto que ver con el recorrido que él ha tenido, porque en el hogar de acogida que estaba solo tenía unos meses. Exacto. En ese recorrido, vamos a ver, yo hago una distinción y es mi opinión personal. A veces encontramos personas buenas que hacen actos deplorables como el que acaba de, o infame, ¿no? Infame es una palabra muy gorda, muy grande, es muy desgraciado, muy malo, ¿ok? Y tú dices, ¿cómo puede ser ese vecinito que me saludaba siempre? Pero si era amable, ¿qué pasó? Porque hay personas que lo que tienen son comportamientos tóxicos a un nivel letal. Wow. Entonces, ¿cómo se forman esos comportamientos tóxicos? Quizás su fondo no sea en sí mismo, podríamos decir, una mala persona, pero por el background, por su historial, autoestima baja, que nunca ha sido atendida, está dando señales de que eso está empeorando, empieza a tener una rebeldía, empieza a jugar juegos agresivos, pasa horas y horas. Yo me gustaría preguntar cuántas horas ese muchacho pasaba a lo mejor jugando juegos agresivos. Wow. Nos sorprendería saber que eso viene en una cocción lenta. Poco a poco. Evidentemente, hubo un momento de álgido que explotó, pero explotó ese comportamiento que ya se comió de alguna manera a la persona, su Pero esto fue un toxicidad. acto premeditado, porque sabemos Claro, que él activa claro. la alarma contra incendios para que los muchachos salgan y él poder atacar a más personas. Exactamente, o sea, Increíble, o sea que ha estado ¿cómo es? Premeditado. sí, Sí, tipo lo premeditado había planeado totalmente. súper bien ese tipo de cosas y cómo tenía esa mentalidad para hacer ese tipo de daño, ¿no? Pero ahí uno se da cuenta cuál Ujú. era la calidad de salud mental que ese muchacho Cierto, tenía. cierto. Quiero decir, si hay una premeditación, como estamos diciendo, está todo premeditado, está todo bien pensado, nos está dando una información que nos está diciendo, ¿saben una cosa? Este Ujú, niño, este adolescente, ujú. tiene una enfermedad emocional. Y ahí es donde venimos siempre. No queremos hacer tanto hincapié en esta noticia porque creo que era de tu sentido, ¿no? De que se escucha tanto que ya crea Hemos, angustia, ¿no? hemos escuchado, Hasta esto la ocurrió saciedad. ayer y ya todas las noticias, las 24 horas del día, también estamos Ujú, hablando de eso. Y a mí me llama también la atención, Montserrat, de que este tipo de bombardeo, ujú. muchas veces tan morboso, Sí, puede dar pie a otros adolescentes que sí. tienen problemas de salud mental a cometer hechos similares. Ah, estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa muy interesante, ¿qué es Ujú. salud mental? Que mucha gente no conoce eso. Exacto, ¿qué es salud mental? Yo, al menos es mi experiencia personal. Yo voy a dar una clase y es la primera pregunta que hago. Señores, o señoras, ¿cuántos tienen ustedes problemas de salud mental? Nadie, no importa que haya 10, como yo Nadie tengo una levanta la mano. audiencia 500. Nadie levanta la mano. Bueno, sí, yo, Porque Lauri. todo, porque Bueno, todo, porque yo todo el levanto. mundo, todo el mundo Sí, cree que le estás diciendo quiénes están locos, ¿no? Ajá. exactamente. Hay una Ujú. mala percepción. De lo que es salud mental. Entonces tenemos una mala opinión porque nuestra percepción está distorsionada. ¿Qué ocurre? Yo levanto la mano y digo, ¿nadie ha tenido ansiedad en un momento de pérdida de trabajo? ¿Nadie? No, yo sí. Sí. ¿Nadie ha pasado por un momento de tristeza profunda o incluso de depresión por la pérdida de un ser querido? ¿Nadie? Entonces empiezan a levantar la mano. Yo sí. Y al Ujú. final, cuando termino de poner ejemplos que yo sí he vivido, que tocan a la salud mental, no hay ni tan solo uno que no levante la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucha falta de De educación. información también. Exacto. La prevención no funciona si no hay una buena base de educación. Es decir, si yo no tengo una buena opinión acerca de, o una buena percepción, que son dos cosas diferentes, acerca de lo que es salud mental, cuando yo, por ejemplo, como mamá, o tú, Alicia, como mamá, veas a tu hija que tiene algún problema, ah, está rara, ya se le pasará.
en vez de empezar a tomar cartas en el asunto. O a ver por qué estás rara, cuáles son los Exactamente. cambios y por qué. ¿Qué nos pasa si la niña empieza a destornudar? Empieza a estornudar y tú dices, uy, ¿se ha Qué resfriado? bebé. ¿Es alergia? ¿Se le metió algo en la nariz? Inmediatamente respondemos al estímulo físico. No hacemos lo mismo con las emociones. Y es que cuesta, y especialmente Ujú. a los latinos, aceptar que hay Sí. un problema de salud mental o que necesitamos ayuda, Montserrat. Exacto. Y yo pongo siempre ese ejemplo del resfriado, ¿no? Sí. Hay veces que tú tienes un resfriado, óyeme, que con un té y una miel lo controlas. Pero hay momentos en que dices, uy, la cosa va fuerte. Más fiebre, peores síntomas. ¿Qué pasa por ir al día siguiente al doctor? No pasa absolutamente nada. Nada. Estás tomando un profesional externo que te está ayudando a solventar una situación física que no puedes controlar tú solo. Y esas son cosas que deberían de ser tratadas en los jóvenes. Ya Ujú. cuando ves síntomas raros en los niños, obvio, este chico presentaba quizás estos síntomas, pero por la razón quizás de no tener un papá que se preocupara quizás más con él, vamos a ser claros, empezamos a identificar muchos problemas y Ujú. hasta que suceden este tipo de cosas nos damos cuenta, muchos le echan la culpa a la arma, no es que el control de arma, no, yo creo que hasta cierto punto tienen razón el hecho de decir el culpable son las personas. Ujú. Y este niño, pues, no es que yo esté diciendo es culpable, pero todos tienen culpa en la familia de este pequeño. Es uno de los debates, porque se va Ujú. mucho al historial en que este joven creció. Estamos hablando Sí. de un joven que ha quedado huérfano, que estaba en un hogar Imagínate. hace 3 meses y que las personas con las que él vivía lo definen como una persona tranquila, que sabía que le gustaban las armas, pero que ellos les habían exigido que las tuviera bajo llave. Pero mira, ahora yo voy a arrojar un poquito de fuego a la cosa. Ujú. Ahora podemos entender, cuando vamos conociendo la vida de este muchacho, Ajá. eh, conocer su vida no es que estamos diciendo, ay, pobrecito, no. Cuando uno analiza es para entender de dónde, por qué ocurrió. No estás justificando el hecho, conste, ¿no? Ujú. Ese muchacho tiene problemas, se ha hecho algo y tiene que recoger las consecuencias de sus actos. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, una familia que aparentemente está papá y mamá y que todo aparentemente está bien, que no tiene una vida de esos problemas o de esos altibajos como un niño, de esa inestabilidad familiar? Porque ocurre también. Sí ocurre. Ha ocurrido gente que tiene una familia aparentemente estable y sale por el mismo Así es. lugar, ¿no? Porque las emociones es muy importante, no distinguen um, de tu estatus social, no distinguen decir, de tu economía. Es la educación la que hace que tus emociones puedan ser bien manejadas. Por ejemplo, todo el mundo tiene ira. La ira es una emoción. Todo el mundo, en mayor o menor medida. Está la ira explosiva, que esa es muy latina, de hacia afuera. Pero hay gente que tiene ira que es todo se lo guarda para adentro. ¿Cómo se le llama eso? Tú tienes una palabra. Implosiva. Implosiva. Hacia adentro. Implosiva. Ira Entonces, implosiva. sí, y la hay. Y entonces luego de repente ocurre algo y dice, ¿pero qué pasó? Si era tranquilo. Que tuviera tranquilidad no significa aparente que no estuviera gestionando mal su ira. Eso es lo que nos pasa. ¿La ira en sí misma es mala? No. La ira no es mala. Me alerta, me pone en acción, me hace defenderme. Pero ¿por qué, Monse, del modus operandi de las escuelas? Porque es que hemos visto que hay 18 Okay. en lo que va de este año. Este se convierte por las estadísticas en el tercero más mortal. Pero ¿por qué en las escuelas? ¿Por qué arremeter contra las escuelas y los alumnos? Una de las causas por lo que se hace esto es porque son lugares vulnerables, son lugares también donde ese muchacho se ha sentido totalmente, estoy segura, con razón o sin razón, no lo sé, porque no sé su historia, pero es donde él se ha sentido aislado. Mm. Quizás nadie le ejercía bullying, pero él percibía que lo aislaban. Por muchas razones, porque en sí mismo volvemos a la percepción. Imagínate que Jefferson y yo estamos viendo, yo pongo siempre este ejemplo porque es fácil de entender, estamos viendo un accidente que ocurre en nuestra frente a nosotros. Él, cuando venga a contarte, él va a añadir su percepción. A lo mejor él dice, uy, mira, parece que no frenó y se golpeó. Quizás yo, que soy más así, más sensible, o pudiera ser, digo, ay, Alicia, ay, qué castañas se han dado, fíjate que me pareció Un que poco más miró. dramática. Exacto, entonces ya estoy añadiendo al mismo hecho una percepción. ¿Estamos mintiendo? No, estamos contando como cada uno lo ha vivido.
Cuando Wow. hay personas, niños que tienen bullying, es cierto. Pero ¿qué pasa? A veces no siempre el bullying es real, a veces es que esa persona se siente rechazado por lo que ha vivido. Entonces siempre hay que valorar, no se puede generalizar, hay que valorar muy detalladamente, cautelosamente cada caso. A veces también las escuelas tienen como reglas. Cuando es un niño que ha tenido, no sé si será el caso de este muchacho, cuando ha tenido hogares disfuncionales, ya no atienden a la autoridad y O ha cualquier pasado tipo. por varios Exacto, no hogares. sabemos qué pasó. Ujú. Al menos yo no lo sé. Entonces ha pasado ya la autoridad para él, cualquier regla, no la entiende como que le protege, sino como un acto de rebeldía contra esa Como que están en autoridad. contra de... Exactamente. Oye, qué buen tema el día de hoy. Vamos a regresar al segmento Vida en Familia. Hacemos una pausa y regresamos con los detalles y cuáles podrían ser soluciones a este tipo de problemas. Recomendaciones para los Recomendaciones para los padres. padres. Es muy peligroso. Porque yo he tenido niños que han venido a sus papás diciendo que le hacen bullying y no, es el niño que tiene ciertos problemas que no puede O como ser. niños, Monse, o también está la historia, y siempre lo pongo como ejemplo porque fue una historia que me gustó, de esta muchachita que la crían en un burdel, que todos los años va a una escuela diferente porque la mamá cambia de estado porque es una prostituta y ella se cambiaba y lavaba su uniforme en los baños públicos y hoy está en Harvard. Es una historia real. Entonces, ¿cómo tú ves Perfección. un ambiente para que fuera una prostituta, para que fuera una drogadicta, y ella toma todo esto malo y lo convierte en bueno y tiene una beca completa en Harvard? Percepción de cómo Porque yo le sí, Está yo saliendo, tengo un mira. ejemplo también que a mí me llamó mucho la atención de una muchacha de Guatemala que pasó pues todo hasta llegar a los Estados Unidos, antes de cruzar a la frontera es violada, la dejan embarazada, consigue pasar, total, el caso llega a Estados Unidos y tiene su bebé y lo tiene en un cementerio porque el único lugar donde podía dormir era un nicho. Wow. Tiene su bebé allí, la mantiene una homeless, una mujer que es homeless, americana, no hablan el mismo idioma, más sin embargo se ayudan. Finalmente ella consigue un pequeño trabajo con las ayudas de ciertas iglesias, ella consigue un trabajito, siguen viviendo en el cementerio, en ese nicho vacío, ahí hacían su casita, y su hijo hoy en día lo vino a buscar a Harvard y le dio la beca completa. Son esas historias en que como un ambiente totalmente Exacto. negativo se convierte en algo positivo. Cómo tú enseñas, cómo tú educas, qué patrones pones, cómo tú tamizas, cuelas lo que te está pasando, es como tú te enfrentas a la ¿Viene eso con un chip? ¿Tiene No. que ver eso genéticamente No. La genética, con los padres? vamos a ver, la genética tiene su importancia, tiene su parte, pero sobre todo es como tú educas. Por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que haya tantísima información de droga y se siguen drogando? ¿Por qué? Porque la prevención no funciona si antes no hay unos papás o unos tutores o unos abuelos, quien sea, que te está diciendo, cariño, si tú te drogas te haces daño a ti mismo, no te metas nada tóxico a ti mismo, porque te dañas tú. Y empiezas a educar. Cuando tú vienes al high school, por ejemplo, como quiera va a haber droga, pero la persona ha aprendido a decir, yo no me voy a dañar a mí mismo, yo tengo una dignidad para mí mismo. Por tanto, esa prevención funciona. Qué buen tema el día de hoy. Pues sí, da para largo, la verdad. Excelente, excelente, excelente. Pero es que hay chicos demasiado tiempo solos. Ese es uno de los grandes problemas. Aquí continuamos esta tarde en el segmento Vida en Familia. Alice y también Monse, que es nuestra invitada el día de hoy. Nos traen un segmento acerca, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad, Monse? Acerca de la salud mental, y creo que el día de hoy amerita un poquito volver a recalcar esos puntos porque es importante que las familias sepan y que identifiquen problemas en nuestros jóvenes. Antes de irnos a la pausa, preguntamos precisamente cuáles son los signos, qué podemos hacer para evitar este tipo de tragedias. Una muy importante, primeramente, tener unas reglas básicas de protección. Por ejemplo, en toda empresa o en toda escuela deberían enseñar cómo protegernos en caso de, o cómo aprender a detectar
si alguien está teniendo un comportamiento nocivo. Por ejemplo, en mi empresa, nosotros estamos estudiando acerca de eso. Si yo tengo un compañero que está hablando todo el tiempo agresivamente, yo voy a dar parte, voy a decir, mira, necesito que cuiden a esta persona, no para señalarlo, sino te pasa algo, necesita que esta persona sea atendida, porque ya está dando señales de una agresividad inusual. Uno tiene que aprender, eso también, los papás dejan a los niños mucho tiempo solos. Por ejemplo, un niño callado, un niño en silencio, no significa un niño educado. Yo veo niños pequeñitos con el celular mientras sus papás compran y piensan que mientras el niño no habla, el niño es bueno. Señores, no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de comportamientos tóxicos o comportamientos saludables. ¿Qué va a ocurrir con ese niño pequeño que está todo el tiempo enganchado? Va a ser adicto. No va a desarrollar sus funciones motrices como debiera, su intelecto no va a ser madurado como debiera, su cableado interno no va a ser madurado como debiera. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener seguramente un adolescente, pues, como Recomendaciones finales, Montserrat, para todos los padres que nos están escuchando. pongan atención a sus hijos, ustedes conocen a sus hijos y si no los conocen, tómense la molestia, porque ser padre es para toda la vida. Si hay algo que están encontrando, su hijo pasa demasiado tiempo solo, cambia de actitud, controlen, sin ser policías, con quién va su hijo, porque eso te da un margen, una posición ventajosa para poder actuar con tiempo, no para luego tener que enmendar o fijar lo que se rompe. Muchísimas gracias, Montserrat. Excelentes recomendaciones. Sí, y la verdad que sí, siempre los jueves tenemos este segmento, en este segmento de Vida en Familia. Nos gustaría que nos habláramos también acerca de lo que tú haces, un poquito y lo que está pasando y cómo pueden ayudar a las familias. Pues nosotros, yo vengo en nombre de Ser Familia. Ser Familia, sí. Y Ser Familia lo que trata es de educación. Ayudamos integralmente a toda la familia con talleres para padres, para parejas, para padres e hijos, solo adolescentes, solo niños, y si necesitan terapia para cualquier tipo. También tenemos un departamento de violencia doméstica, no para mujeres, para everybody. Para todo el mundo. Hombres Sí, y mujeres. Exacto, y tenemos pues cómo poder ayudar. Nuestro objetivo principal es la comunidad latina Ujú. y realmente tenemos mucha ayuda en las que el dinero no es una preocupación. Teléfono de contacto. Ivo, si no me equivoco, es el 678-363-3079. 678-363-3079. Pero nos pueden encontrar más fácil por internet, porque ponen www.serfamilia.org y ahí sale quién somos, nuestros eventos. Toda la etc. información. Muchísimas gracias, Montserrat. Vida en Familia, cada jueves aquí en Energía Total. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Estás escuchando Vida 102.1 y 1010. Y a esta hora, como siempre, nosotros también tenemos mucha información con la abogada Noemí Pontier, que siempre está